Cordial saludo para todos. Gracias por estar de nuevo con nosotros en esta emisión del devocional diario y de la oración que nos inspire durante un día en la presencia de Dios. Siempre para las personas que están llegando y que no me conocen, soy el obispo Alejandro Guevara de la Comunión Anglicana Emanuel y tengo el honor de compartir con ustedes hoy una vez más este tiempo devocional. Así que sin más preámbulos, apliquémonos a lo que Dios quiere que hagamos durante este día. Permítanme, preparo aquí el teleprompter y lo hacemos. Ok, un poquito más. Perfecto. Tenemos en esta semana el hecho de que iniciamos una serie de reflexiones el día de ayer respecto a la necesidad de entender quiénes somos realmente y quién es Dios. La forma en cómo nosotros nos hemos venido acercando a Dios, cómo lo dimensionamos y desde qué perspectiva hemos creado nosotros una relación con Dios. Eso es definitivo retomarlo a juicio nuestro en este tiempo en el que el mundo está convulsionado, en este tiempo en que la sociedad está tan desorientada y que creo que nunca antes en la historia de la humanidad se necesitaba más claridad del Evangelio que en estos días. Hoy vamos a ocuparnos un poquito de hablar acerca de esto. Continuamos entonces con el mismo texto bíblico del día de ayer y hoy vamos a entrar en otra consideración, en un tópico distinto del de ayer sobre el mismo texto. Hoy vamos a hablar de hijos de Dios. Ayer hablábamos acerca de quién es Dios para mí, quién era Dios para los discípulos que estaban hablando con Jesús en aquel momento, según el relato del Evangelio de San Juan en el capítulo 14. Y vamos hoy a considerar entonces, a rescatar un poco más, a acercarnos un poco más a la idea central del devocional de ayer, y era no depender de la santidad de nadie, ni del trabajo de nadie, ni de la consagración de nadie, mejor dicho, depender única y exclusivamente de nuestra propia consagración. Consagración es santidad o santidad es consagrarse. Entonces podríamos decir que dependamos de nuestra propia santidad, de nuestro propio nivel de consagración a Dios. Como siempre, iniciemos entonces en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, diciéndole a Dios, omnipotente y misericordioso Padre, hemos errado y nos hemos extraviado de tus caminos como ovejas perdidas. Hemos seguido demasiado los designios y deseos de nuestro propio corazón y hemos faltado a tus santas leyes. Hemos dejado de hacer lo que debíamos haber hecho y hemos hecho lo que no debíamos hacer, y en nosotros no hay salud. Mas tú, oh Señor, compadécete de nosotros, humildes pecadores. Libra, oh Dios, a los que confiesan sus culpas. Restaura a los que se arrepienten, según tus promesas declaradas al género humano en Jesucristo nuestro Señor. Y concédenos, oh Padre misericordioso, por su amor, que de aquí en adelante vivamos una vida sobria, santa y justa para la gloria de tu santo nombre. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad, así en el cielo como en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores, y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del maligno, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por siempre jamás. Amén. Voy a volver a leer el texto bíblico que nos inspiró ayer en el devocional y que continúa inspirándonos hoy y probablemente el resto de esta semana. Dice, Jesús dijo a Tomás, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Si me conocéis a mí, conoceréis también a mi Padre. Ahora ya lo conocéis y lo habéis visto. Y Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta.
Jesús le replicó, hace tanto que estoy con vosotros y no me conocéis, Felipe. Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Como dices tú, muéstranos al Padre. ¿No crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Lo que yo os digo, no lo hablo por cuenta propia. El Padre que permanece en mí hace sus obras. Creedme, yo estoy en el Padre y el Padre en mí. Si no, entonces creed a las obras. Os aseguro que el que cree en mí, también él hará las obras que yo hago, y aún mayores, porque yo me voy al Padre. Y lo que pidáis en mi nombre, yo lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si pedís algo en mi nombre, yo lo haré. Ok, qué bueno que podamos nosotros hoy acercarnos a este texto con una mente renovada, ¿no? Cambiada. Cuando leemos el Evangelio, lo que estamos haciendo nosotros es permitiéndole a Dios replicar o reproducir esas mismas palabras que dijo Jesús hace 2000 años, 2000 y más años, que se actualicen hoy para nosotros. Es lo que conocemos en términos litúrgicos como una anamnesis. La anamnesis es en medicina ese ejercicio que hace el médico cuando llega el paciente y empieza a elaborar una historia clínica. Cuéntenme ustedes qué enfermedades ha sufrido, sus papás, qué enfermedades han tenido, a qué medicamentos es alérgico y cosas de esas. Y es traer el pasado de salud de la persona al presente para poder evaluar si ese pasado está repercutiendo, afectando o determinando una condición específica. Eso se llama anamnesis. Cuando nosotros leemos el Evangelio y reproducimos en una lectura adecuada y fiel las palabras de Jesús, Jesús simplemente está volviendo a expresar desde el punto de vista de la anamnesis, hoy, 21 siglos después de su paso por la tierra, las mismas palabras. Estamos actualizando, trayendo del pasado al presente ese mensaje de Jesús. Bueno, en este texto nosotros estamos básicamente abocados a la enseñanza central, a ese énfasis central de Jesús en ese diálogo, teniendo en cuenta que esto ocurre días antes o un tiempo antes, muy inmediato, a, a los eventos de la pasión. Eh, Ocurre en el contexto de los diálogos de la Última Cena y poco antes de que las autoridades judías y romanas determinara el juicio de Dios, de Jesús, perdón, y su muerte. Así que es un momento crucial, es un momento donde ya Jesús está cerrando el discurso. Por 3 años ha venido hablando del reino de los cielos y aquí está sintetizando, sobre todo con su grupo más íntimo, con sus allegados más cercanos, esta enseñanza que debe ser el pilar de la actividad apostólica. Todos los que estaban allí posteriormente fueron sus apóstoles. Allí nace la iglesia y entonces cobra importancia muy especial esto que Jesús les dice. Ustedes no creen que el Padre está en mí, que yo estoy en el Padre. Tanto tiempo con ustedes, Felipe, y no me han conocido. Pues yo les digo, si no creen en eso, entonces al menos crean en las obras. Explicábamos ayer que Jesús hace gala de esta condición porque él era consciente de lo difícil que quedaba para estos discípulos estas palabras. Ellos venían de un contexto cultural donde Dios era el Dios invisible, en contraste con los pueblos vecinos que tenían un Dios visible. La idolatría pagana siempre estaba haciendo imágenes de hierro, de bronce, de oro, de sus dioses. Entonces, aquí Dios se ocupa de enseñarle a su pueblo que Él es algo diferente, que Él vive en un lugar llamado cielo, en un lugar indeterminado, que Él es un espíritu.
aunque la idea de un espíritu todavía no estaba muy clara en el Antiguo Testamento, se asociábamos más bien con la actividad demoníaca. Pocas veces se puede entrever que el Espíritu Santo es reconocido o que el accionar de Dios, espiritualmente hablando, es reconocido como tal. Se nota en los evangelios cuando se dice muy claramente acerca de los endemoniados que llevan a Jesús, pero no se habla de personas llenas del Espíritu Santo que vienen a Jesús. Así que la conciencia de aquella cultura, de aquella sociedad judía, al hablar del espíritu, estaba más enfocada a reconocer espíritus malignos, contrarios a una imagen de un ser espiritual, pero de un ser indeterminado que es Dios. Siempre luchaban con esa figura de un Dios indeterminado, como yo lo dije ayer, amorfo, que no era fácil concebir, ¿no? Y por eso Israel se refería a Dios con muchos adjetivos. Eh, el Dios de los ejércitos, eh, el Dios de la paz, qué sé yo, Emanuel, que es Dios con nosotros, muchos calificativos, muchos adjetivos, perdón, calificaban la idea de Dios. Así que cuando Jesús les dice, yo soy el Padre, perdón, habla del Padre, bueno, aquí me están intentando cambiar la idea de Dios por una idea muy conocida entre ellos, la paternidad. Para esa sociedad semita, los clanes, el pater familia era muy importante y la ascendencia genealógica era bien importante. De hecho, usted encuentra que en el Evangelio de Lucas, cuando se está hablando de Jesús inicialmente, se habla de la genealogía de Jesús, porque se quiere resaltar el hecho de que realmente Jesús viene de la casa de José y José es un ascendiente directo de la casa de David, a quien Dios le prometió que siempre tendría por la eternidad un rey sobre la silla real, pues un descendiente suyo en la silla real. Bueno, con todas estas consideraciones, entonces centrémonos en lo que Jesús quiere decirles a ellos. El Padre está en mí. La primera reacción de Felipe es apenas obvia, ¿no? Bueno, ¿quién es el Padre? ¿Quién es Dios? Es decir, ¿cómo es la cosa? Y Jesús entonces entiende esa dificultad y le dice, bueno, si no pueden creerlo, si no pueden aceptarlo así, entonces al menos crean por los signos, por los milagros que estoy haciendo. Decíamos ayer que alguna vez alguien se acercó a Jesús y le dijo, sé que tú eres el Hijo de Dios porque nadie podría hacer las cosas que Dios hace, que tú haces si Dios no está contigo, si Dios no estuviera con él. Así que traíamos a la realidad presente una consideración interesante. ¿Será que todavía nosotros continuamos como los judíos del siglo I, concibiendo un Dios amorfo, un Dios que no se puede definir, un Dios lejano, un Dios que está allá y yo aquí, un Dios que está allá imponiendo formas de conducta con impositivos morales? Tiene que hacer esto, tiene que hacer esto, tiene que hacer esto. Y yo siempre estoy tratando de satisfacer a un Dios que nunca está satisfecho. Y obviamente nunca voy a poder cumplir con ese estándar porque estamos hablando de un Dios perfecto. Y yo soy una criatura imperfecta. Así que igualar la demanda divina no es una cosa que yo pueda lograr en este mundo. Cuando yo comprendo eso, entonces estoy listo para preguntarme a mí mismo si quizá estoy comportándome como los judíos, como los discípulos de aquella época. Y cuando hoy, en el año 2026, 21 siglos después, se nos habla del Padre, un concepto que a mi juicio debe imponerse ya, porque la iglesia se quedó hablando de los cristianos. De hecho, se fragmentó la iglesia. En un lado están los católicos y en el otro lado están los cristianos.
Los cristianos dicen, nosotros somos los verdaderos discípulos de Cristo, y los católicos dicen, no, nosotros somos la verdadera iglesia que Jesús instituyó, la verdadera iglesia que Jesús vino a formar en la tierra, a crear en la tierra. No se nos puede olvidar que Dios ya tenía un plan de salvación que llevaba más de 5.000 años en proceso con el pueblo judío que en la época de Jesús estaba dominado, estaba sometido al imperio romano. Y Roma no solamente termina robándose las propiedades, robándose la riqueza, sometiendo al pueblo judío, sino que termina robándose su identidad cultural y religiosa y la mezcla con su cultura pagana, y en esa fusión de cultura pagana, entonces el cristianismo naciente termina haciendo una serie de concesiones que son de origen pagano y que terminaron mezclándose con prácticas católicas a partir de allí en el devenir de la historia. Jesús entonces les está diciendo un mensaje súper revolucionario. Yo no vine a ser cristianos, yo vine a predicar el reino de Dios, el reino de Dios. Su mensaje es un mensaje que trasciende esa concepción de la época. Aquí estamos hablando de un reino, pero no de un reino físico, estamos hablando de un reino espiritual. Y para poder pertenecer a ese reino espiritual es necesario adquirir una identidad nueva, y esa identidad es ser hijos de Dios. Aquí creo que en este tiempo lo que debe hacer la iglesia es cambiar la forma en que se está predicando el evangelio. Ya no hablar de cristianos y católicos, de uno o de otro, no seguir fraccionando la iglesia. Aquí lo que tenemos que empezar a hablar es de hijos de Dios. Y Jesús está hablándoles a ellos exactamente de esto. Les está diciendo a manera de conclusión de todo su ministerio, que ya ha llevado con ellos por algunos años, les está diciendo antes de morir, mire, aquí lo importante es que ustedes comprendan que el que me ve a mí ve al Padre. Les está hablando de la unidad del Espíritu, y les está hablando que existe entre él y el Padre, y les está hablando de que el Padre sigue obrando, él obra. Yo estoy en el Padre está en mí y él obra. Y que cuando se hace esto, se hace para la gloria de Dios. Dice, creed en las obras. Si no podéis creer en esto, entonces crean en las obras. Y yo les aseguro que el que cree en mí, también él hará las obras que yo hago. Pues no estaba lejos de esta afirmación de Jesús el desempeño de los primeros cristianos. Cuando vino el Espíritu Santo sobre Pentecostés, el día de Pentecostés, perdón, en el aposento alto sobre los discípulos que estaban allí reunidos orando, el Espíritu Santo vino en lenguas de fuego sobre más de 120 personas. Entonces vino sobre ellos el poder del Espíritu. Ellos empezaron a predicar en lenguas que no eran la suya. Ellos empezaron a orar los mismos signos y los mismos prodigios que hizo Jesús. Las mismas obras de Jesús las estaban haciendo ellos. Y esa fue la fuerza de la predicación del Evangelio. Vemos cómo Pablo, Juan y todos los apóstoles en sus ministerios fueron instrumentos de sanidad, instrumentos de liberación. Tenían autoridad para echar fuera a los demonios, tenían la autoridad para sanar a los enfermos. Juan se acerca a la iglesia y había una persona paralítica afuera y le dice, pues yo oro no tengo ni plata tampoco, pero lo que tengo te lo doy. En el nombre de Jesús, levántate y camina. Y así se hizo. La iglesia fue perdiendo ese poder después de que la iglesia empieza a fundirse con el paganismo romano y cambia su identidad. Ahora se llama la iglesia que Jesús vino a formar. Resulta que era la iglesia romana. Yo les pregunto si eso tiene sentido a ustedes. La iglesia empezó a dejarse
influenciar por un poder político, por un poder dominante. Y de eso vamos a hablar en este momento un poquito. Solo que tengo que hacer este preámbulo. Si no terminamos hoy, continuamos mañana con el tema. Y el énfasis de Jesús es ser hijos de Dios. Mi Padre que está en el cielo. Mi Padre que está en el cielo. Luego en el capítulo 17 de Juan, este es el capítulo 14, en el capítulo 17 Jesús está orando y dice, yo oro al Padre para que no ustedes comprendan que no son de este mundo, para que ustedes sean uno conmigo, así como yo soy uno con el Padre. Eso le devuelve a la raza humana su dignidad primigenia, esa forma creacional con la que el hombre fue concebido antes de pecar a Adán y Eva, una sola unidad compacta con Dios. Y Dios quiere que ese mensaje de Jesús se replique en sus discípulos. Y queda claro que este mensaje que está dejando Jesús en esta perícopa del Evangelio que estamos discerniendo en este momento, era que cada uno de los discípulos continuara haciendo la obra de Cristo. Imaginen ustedes qué hubiera sucedido si la iglesia hubiera continuado, cada nuevo bautizado, cada nuevo creyente lleno del Espíritu Santo continuaría haciendo lo que Jesús hizo y aún cosas mayores. Estaríamos 2000 años después en una situación de caos como la que tenemos hoy. Yo pregunto eso. Pregunto si no sería esa exactamente la visión que tenía Dios. ¿Quién se ha opuesto en tu experiencia personal para que ese plan y ese propósito específico de Dios se haya frustrado y hoy no se esté cumpliendo? Porque Dios es uno. Dios no cambia. Él es inamovible. Él es perfecto en sus designios. Ese propósito y ese designio de Dios no ha cambiado. Dios se contrista en su espíritu cuando ve que la iglesia ha perdido el poder, cuando ve que la iglesia ha vendido sus principios a las presiones políticas, a las costumbres, a la cultura de la sociedad que se supone que Él envió a redimir. Vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio. Y el que crea y sea bautizado será salvo. Y estas señales acompañarán a los que creen. En mi nombre echarán fuera a los demonios, en mi nombre sanarán a los enfermos, en mi nombre harán estas cosas. Y aun si hubiere veneno mortífero en ellos, no les hará daño. Ese era el plan de Dios. Ese era el propósito de Dios. Pero nosotros cambiamos la idea de la paternidad divina por simplemente ser cristianos. Se nos vendió en una institución alienada, religiosamente hablando, la idea de ser miembros de la iglesia, pero no miembros del reino de los cielos. Se nos dijo que era la iglesia la que marcaba el camino a la salvación y no Jesucristo. Así traten de decir lo contrario. Se nos dijo que era más importante ser aceptado por Dios a través de cultos y rituales y no por nuestra propia santidad, que es consagración a Dios. Vivimos dos papeles. Vivimos una relación con Dios donde Él está allá y yo estoy aquí. Nunca salgo de mí. Y si yo no puedo salir de mí, entonces quiere decir que yo no me he crucificado juntamente con Cristo. El llamado de la cruz es precisamente eso, morir en la cruz. Ese hombre viejo, esa persona antigua que había en mí desaparece junto con Jesús en la cruz y empieza a formar parte del pasado. Ahora nosotros tenemos un llamamiento nuevo a renacer conforme a la voluntad del Espíritu. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Esa identidad nuestra según la carne ya no existe.
Jesús lo deja claro, perdón, el apóstol lo deja claro, lo que es nacido de la carne, carne es, pero, perdón, Jesús, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No puede ser más claro el mensaje de Cristo. Pero ¿qué ha pasado hoy? Para comprender profundamente este capítulo 14, es fascinante observar que Jesús está hablando en un vacío espiritual. Ya lo estoy definiendo en aquella época. Jesús está hablando en una olla a presión sociopolítica y religiosa. Eran condiciones muy difíciles las que se estaban viviendo en aquel momento en que Jesús estaba hablando de esto. Palestina en el siglo I era un territorio ocupado, fragmentado, con una identidad nacional al borde del colapso. Y les voy a explicar por qué. Hablemos un poquito de la ocupación romana, así rápidamente. Ese puño de hierro que era la autoridad romana sobre el pueblo de Israel. En el año 33, Judea estaba bajo el control directo de Roma a través del prefecto llamado Poncio Pilato. Había una tensión y era la presencia de las legiones romanas, los altos impuestos que se le pusieron al pueblo y la simbología pagana en Tierra Santa. Era una humillación constante para los judíos. Claro, ellos tener que ver que su tierra estaba siendo ocupada por un ejército invasor de costumbres paganas, con símbolos paganos, con adoración pagana, donde el templo se redujo simplemente a un lugarcito que les vamos a respetar a ustedes ahí, porque pues nos interesa que ustedes también como pueblo tengan ahí su lugar de culto, pero nosotros vamos a instaurar y a practicar el paganismo, porque eso somos nosotros. Traemos nuestra propia cultura religiosa y aparte los vamos a someter para que paguen impuestos muy altos. Yo les pregunto si hay alguna similitud en estas corrientes progresistas de hoy, que nos están diciendo lo mismo: paguen impuestos bien altos, sométanse a nuestras directrices. Ahora queremos cambiar la Constitución para que nos quede más fácil ser dictadores, disfrazados de democracia. Los queremos ahogar en la pobreza porque no podemos dominar y subyugar un pueblo que piense y que tenga poder adquisitivo. Tendríamos que hacerlo a través de las ideas y no sería dominación, sino liderazgo. El comunismo nos está proponiendo una invasión cultural que nos aliena. El comunismo nos está proponiendo un contraevangelio. Nos está proponiendo esa presión social que podríamos mirar en esa invasión de la época de Jesús. Así que hay una tensión en esa época y hay una tensión en este momento, en tiempo nuestro. El impacto en el diálogo es algo importante, ya lo he estado diciendo. ¿Cómo impactaba este discurso de Jesús en aquel tiempo? Los discípulos escucharon hablar de un camino o de las obras de Jesús. Él se identifica frente a ellos como el camino y que crean en las obras. Sus mentes están programadas para pensar en la liberación política. Ellos estaban esperando un Mesías, un caudillo, que pudiera liderar el pueblo y conducirlo por las armas a liberarse del yugo romano. Felipe y Tomás probablemente esperaban que el Padre, entre comillas, el Padre del que habla Jesús, se manifestara destruyendo el dominio romano para restaurar el reino de David, o sea, el reino de Dios. Había un sectarismo religioso dentro del mismo pueblo judío. Estaban los saduceos, que se trataba de aquella clase aristocrática sacerdotal que colaboraba con Roma para mantener sus privilegios en el templo. No creían en la resurrección ni en ángeles. Los saduceos eran un grupo de sacerdotes judíos que dijeron: nosotros en esta invasión no podemos perder el papel protagónico y de liderazgo que tenemos en este momento en nuestro pueblo. Así que ellos, como clase dominante, se aliaron con las autoridades romanas
para cogobernar, obviamente sujetos a la autoridad de Roma, pero estaban cogobernando. Así que estos saduceos hicieron concesiones, alianzas con el pueblo invasor. Y yo le pregunto, si en la historia usted no conoce una fracción de la iglesia que haya hecho lo mismo, que esté tratando de congeniar políticamente de estado a estado, estoy hablando políticamente, para poder cogobernar, para poder interferir y decidir en una secuencia de poder y de dominación económica. No queremos perder los atributos ni queremos perder los beneficios de esa casta sacerdotal. Eso eran los saduceos. Por el contrario, estaban los fariseos. Estos estaban enfocados en la fuerza, en la pureza ritual. Ellos eran los espirituales de la época, los fariseos. Ellos eran los defensores de la ley. Eran los líderes en las sinagogas y tenían gran influencia entre el pueblo. Estos eran los fariseos. ¿Usted conoce fariseos hoy? ¿Quiénes son los que tienen influencia en las grandes iglesias, digámosle, sinagogas de aquella época? Unos son los que están haciendo alianzas con el poder, con las altas cúpulas de poder. Otros son los que en una esfera diferente gozan de mucha popularidad entre el pueblo, y usted conoce líderes religiosos que tienen congregaciones que son como su isla pequeñita y ellos lideran allí. Ellos son grandes defensores de la pureza moral y de los rituales. Quizá usted conozca personas hoy con esta misma tendencia, con esta misma conducta fariseica. Estaban los celotes. Eran revolucionarios armados que buscaban derrocar a Roma por la fuerza. Los celotes eran un grupo de judíos de la época que se oponían a la dominación romana y actuaban como los guerrilleros de hoy. Esos eran los celotes. Y en aras de la revolución cometían crímenes y hacían cosas verdaderamente horribles que no estaban en el corazón de Dios. Dios en la ley dice no matar, y ellos no importaba los medios, lo importante era conseguir el fin. Lo peor, todos dicen ser guiados por el Espíritu Santo. El impacto en el diálogo. Jesús se presenta como la verdad en un mundo donde cada secta pretendía tener la verdad absoluta. ¿No creen ustedes que algo parecido está sucediendo hoy? Al decir, nadie va al Padre sino por mí, Jesús está desautorizando tanto el ritualismo de los fariseos y el vicio de los saduceos, que eran los que se congraciaban con la élite de poder. También estaba desautorizando el legalismo extremo de los fariseos. Nadie va al Padre sino por mí. Y yo creo que hoy nosotros tenemos que retomar ese pensamiento, cambiar el discurso, la forma de presentar el evangelio en este mundo convulsionado. Empezar a decirle a cada cristiano, a cada creyente más bien, en Jesucristo, que su verdadera identidad es ser un hijo de Dios y que el llamado del pacto de la alianza nueva y eterna que selló Jesucristo en la cruz nos invita directamente a ser hijos de Dios, hijos de Dios, y que a partir de allí permitamos que el Espíritu Santo obre en nosotros para la transformación de este mundo, que nosotros seamos signo de contraversión contra aquellos fariseos de esta época, los saduceos de esta época y los celotes de esta época.
que nosotros podamos decir juntamente con Jesús a través del Espíritu Santo que Él es el camino, la verdad y la vida, y que nadie va al Padre sino a través de Jesús. La crisis de la identidad y la esperanza en el Mesías. Era una sociedad de conflicto. Jesús rompe el paradigma, no ofrece un ejército como ellos lo esperaban, sino que habla de paz, muy contrario a lo que ellos querían, en una relación filial con Dios. Si tú aceptas el mensaje del Evangelio, tienen que cesar tus conflictos internos, porque el mensaje de Jesús que te está trayendo hoy es un mensaje de paz, de una relación filial, de familia. Tú eres un hijo de Dios. Atrás queda toda otra consideración. No entiendo algunos cristianos utilizando las iglesias como los saduceos para alcanzar puestos de poder en el Senado, en la administración pública y continuar gobernando sobre un pueblo, cualquiera que sea ese pueblo. Ellos están haciendo negocios políticos. En la política nadie da nada gratis. Tenemos que ceder los políticos a las ideas del otro para poder recibir retribuciones, si no mis ideas tampoco van a progresar. Y ese afán de que mis ideas sean las que se plasmen es simplemente afán de poder. Y el Evangelio hoy nos está preguntando otra cosa muy diferente. Ese es el contexto en el cual tú estás recibiendo este mensaje de Jesús, que es un mensaje contrario a lo que hoy podría simbolizar o emular una conducta farisea de los celotes, que son guerrilleros, o de los saduceos. ¿En qué contexto estás recibiendo el mensaje de Cristo? Realmente es un mensaje de paz que te está alejando de todo conflicto, que esas tensiones que acabo de mencionar generan en tu interior. Estos discípulos no lo comprendían y por eso Felipe le dijo, muéstranos al Padre. Él está buscando una teofanía, o sea, un encuentro de Dios con su pueblo, una manifestación gloriosa de poder, que valide que Jesús es el líder que aplastará a sus enemigos. Jesús, en cambio, les muestra su humanidad como única verdad que está unida a la divinidad. La verdadera revolución, entonces, es interna y espiritual. ¿Qué te está mostrando Jesús hoy? En medio de esas tensiones, en medio de esos conflictos que propone una observancia crítica del contexto social, digamos acá en Colombia y en muchos países de Latinoamérica y en el mundo. ¿En qué condiciones está llegando este mensaje de Jesús tan claro? Ese mensaje de la paz, ese mensaje que te invita a considerar que ya no eres de este mundo, ese mensaje que se basa en una relación filial con el Padre. Tú eres el Hijo y Él es el Padre. ¿Cómo estás mirando tú ese mensaje de Cristo hoy? ¿Será que todavía estás como los antiguos discípulos de Cristo en el siglo primero, descubriendo y entendiendo a Dios a través de los milagros, como lo decíamos ayer? Jesús ve la imposibilidad que tenían ellos de comprenderlo y les dice, bueno, si no creen así, entonces al menos crean en los milagros. Y hubo un sistema religioso que nos ancló al siglo primero y nos ha seguido insistiendo en la idea de que entre más milagros tú recibas de Dios, más cerca estás de Él, o más claramente lo estás comprendiendo. O simplemente si Dios me está haciendo milagros, es porque Él me está aceptando y es porque Él me está conmigo y yo tengo paz con Él. Estoy siendo una figura agradable a Dios
porque Él me está haciendo milagros. Y para que Él me haga milagros, como es un Dios abstracto, como es un Dios que no lo definen sino unos cuantos señores que son la élite, que se apoderaron de la verdad de Dios y que se apoderaron del discurso de Dios y que dogmatizaron el discurso divino, que se olvidaron de predicar el tema central, y es que somos hijos de Dios, y enseñarnos a ser verdaderos hijos de Dios. No, ellos nos enseñaron a ser miembros de la iglesia, la comunidad de los fieles. Pero ¿de los fieles a quién? Yo le aseguro, yo voy a un templo en este momento, allá hay 400 personas en una reunión, y fieles a Dios encontraré uno o dos. Sin embargo, se llenan de orgullo diciendo, esta es la comunidad de los fieles. Yo pregunto, ¿fieles a Dios o fieles a una iglesia? ¿A quién estás siendo fiel tú? ¿Dónde está realmente tu Dios? ¿Cómo lo estás conociendo? A través de milagros, como en el siglo I. Jesús nos propone un nivel diferente de comprensión de su mensaje. Que si hoy, en este momento, nosotros tuviéramos ese cambio de perspectiva, pudiéramos entonces nosotros ser la solución a este mundo que se debate entre espíritus de muerte, de ambición y de codicia. Imagínese usted 12 hombres en Colombia obrando como Jesús obraba, con poder sobre los demonios, sanando las enfermedades, predicando con profundidad del espíritu del evangelio de Cristo, cambiando conciencias, infundiendo en cada predicación el valor de tomar la bandera de Dios e instaurar el reino de Dios en este mundo. Me pregunto qué pensará Dios en este momento cuando Jesús vino, se humanizó para instaurar el reino de Dios en este mundo. Y la verdad, hoy tenemos que reconocer que no es Dios el que está reinando en este mundo. Dios se convirtió en un propósito subjetivo, en una consideración abstracta en nuestra mente. Seguimos a un Dios indefinido a través de imposiciones morales y a través de ritos que ni comprendemos ni nos representan. El templo era para los judíos el centro del control. Y eso lo sabían los saduceos, y eso lo sabía la casta sacerdotal. Así que ellos actuaban en el templo. El Sanedrín se reunía en el templo. El templo de Jerusalén no era solamente un centro de oración, era el banco central, el centro judicial y el corazón político de la comunidad judía. Ojo lo que les estoy diciendo. Era el banco central. Se convirtió el templo en un lugar de cambistas, en un lugar de mercaderes, en un lugar de gente que se ocupaba de hacer sus propios negocios, utilizar el espacio del templo para enriquecerse. Jesús llegó y entró en cólera cuando entró a Jerusalén, y lo primero que hizo fue sacar y expulsar a los mercaderes del templo. Y les dijo, salgan de aquí, porque está escrito que debe ser casa de oración. Bueno, era el templo el lugar donde se reunían las personas. Era el centro judicial porque tenían la autoridad los líderes religiosos de la época para emitir juicio y establecer el orden social dentro de la comunidad judía. Así que habían cosas que se podían dirimir judicialmente a través de los líderes del templo, y habían cosas que ya se escapaban a su rango y ya las tenía que definir la autoridad romana. Sin embargo, la autoridad romana reconocía el poder que tenía la autoridad del templo. Y por eso es que la autoridad del templo va y le presenta al gobernante, a Pilatos, le presenta a Jesús para que lo condene a muerte.
Y los argumentos no eran religiosos, porque a Pilato le valía 5. Eso eran asuntos de ustedes. El argumento principal es que este dice que es el rey de los judíos. Y ahí sí, era un desafío político. Los argumentos estaban basados en el hecho de presentar a Jesús como un revolucionario, como alguien que estaba en contra de la dominación romana, que era un peligro para la dominación romana, para el Estado romano. Pero eso lo hacían porque tenían esa alianza, esa cogobernanza, y al hacerlo favorecían sus intereses religiosos. No podían permitir a un profeta que estuviera desafiando con lógica celestial su actitud, su hipocresía, como en el caso de los fariseos, y el error que cometían los celotes. Era un discurso de amor, era un discurso que invitaba a ser hijos de Dios, que incomodaba a la casta sacerdotal de la época. Y yo le pregunto qué le pasa hoy a un profeta si empieza a hablar en esos términos que Jesús hablaba, si empieza a desafiar la autoridad religiosa, los sistemas estructurados que se apoderaron de Dios. ¿Qué le pasa? Nosotros los anglicanos somos víctimas de una situación de polarización absurda. Los evangélicos dicen, ustedes por ser sacerdotes son idólatras y no son cristianos. Y los católicos romanos dicen, ustedes no son sacerdotes porque no son de los nuestros, ustedes son falsos. Nosotros somos la única iglesia establecida por Cristo, el gran imperio romano. Y entonces, ¿qué venimos siendo? Ni somos estos ni somos aquellos. Así puede haber muchos otros ejemplos. ¿Qué pasa si un profeta empieza a desafiar el estamento? Lo mandan a callar. La política los manda a callar. Acabo de tener una restricción fuerte en mi plataforma de TikTok. Ya no puedo hacer en vivos como lo estoy haciendo en este momento con Instagram. Ahora ya tengo que utilizar una plataforma muy confusa de utilizar y no soy capaz de hacerlo porque no domino mucho la tecnología. Pero esas restricciones pueden llegar porque alguna persona dice, no quiero seguir a este señor y la opción de la plataforma es, ¿quiere denunciar esta cuenta? Y entonces muchos dicen, sí, yo denuncio esa cuenta porque cualquier cosa inventa. Y cuando se reciben cierta cantidad de bloqueos y renuncias a una cuenta, de denuncias, perdón, a una cuenta, estas son las consecuencias. Los políticos pagan bodegueros, dicho en el argot popular, personas que están en las redes sociales única y exclusivamente bloqueando a otros. ¿Usted cree que en el ámbito religioso esto no sucede? ¿Usted cree que esto no está pasando? ¿Usted cree que una fotografía mía o suya en las redes sociales no es posible bajarla y hacer satanismo, practicar satanismo, hacer conjuros y hacer ese tipo de cosas para debilitar a un líder? Queremos callar este discurso, no nos conviene este discurso, entonces vamos a desacreditarlo, entonces vamos a descalificarlo. Créanme que ahora nos aterra a nosotros ver que los políticos se comportan, perdón, de esta manera, pero en la iglesia, los que somos hombres de iglesia sabemos que esto ha sido milenario. Antes de ser una práctica política, ya era una costumbre en la iglesia. ¿Quién creyera? Pero así es. Y espero que tomen estas palabras mías con beneficio de inventario. Hay una ruptura. Jesús dice que Él es el lugar donde se va al Padre. Está sugiriendo que el templo ya no es necesario. El templo ya no es el lugar de recogimiento.
El templo ya deja de representar ese estatus de poder y de dominación en que se convirtió. Él está reemplazando al templo. El lugar de encuentro con Dios ya no es el templo, es Él, porque Él es el camino, la verdad y la vida para acceder a Dios. Entonces hay que entender que Él es el camino y que Dios es tu Padre. Que cuando tú aceptas el sacrificio de la cruz como tuyo, cuando tú entiendes realmente qué fue lo que Él hizo allí, entonces viene la palabra libertad a tu mente. Jesús me libertó con su amor y me da la oportunidad de volver a recrearme, volver a iniciar en el estado primigenio de mi creación, volver a empezar. Lo que fue nacido de la carne en mí desaparece y ahora soy una nueva criatura. Ahora soy un hijo de Dios. El templo simplemente es el lugar donde yo voy a ir a expresar mi fe, pero no es el centro de mi vida. Por favor, entiendan esto. Usted va al templo y cualquiera que sea la actividad que desarrollen en el templo donde usted va, es un lugar de expresión de la fe. Voy a dar testimonio de mi fe. Los que están junto a mí deben entender que estoy allí porque creo en Jesús según la orientación de esta iglesia en especial. Y aquí vengo a practicar, a socializar mi fe, junto con ustedes a vivir un momento de cercanía a Dios y de oración. Pero no es el centro. El centro de mi vida es Jesús. Yo soy el camino, la verdad y la vida. La verdad está en Él. La verdad está escrita. La verdad se te ha revelado. Dios ha tratado de revelártela y de revelársela a la humanidad desde los inicios de, de Moisés y desde el pacto con Abraham inclusive. Para obedecer a Dios no es necesario estar en un templo. Estar en un templo no garantiza la sujeción a Dios ni el sometimiento a Dios. Estar en un templo simplemente da fe de la forma en que tú crees y concibes a Dios, pero no de la forma en que lo vives. Este era el mensaje políticamente subversivo que Jesús estaba diciendo en aquel momento y era altamente peligroso para la clase política y sacerdotal de la comunidad judía. Poco después, este tipo de predicación lo llevaría a la cruz, acusado de blasfemia y de sedición. Tremendo este mensaje, ¿no? Este mensaje sí cambia e intenta ubicarnos en una perspectiva nueva. Creo que este mundo necesita una nueva forma de evangelización. No podemos nosotros aceptar la destrucción moral, ética, económica, la ruina de las naciones a nuestro alrededor y callar simplemente porque estamos secundando líderes que están haciendo pactos de poder con ellos. Tenemos nosotros que empezar a exigir a nuestros líderes religiosos más autenticidad, que primero toquen el corazón de Dios antes de tocar el corazón del pueblo y que puedan mirar el mundo desde la perspectiva de Dios, que puedan establecer un puente entre las circunstancias en que Jesús dijo el Evangelio y las circunstancias de hoy. Y yo les pregunto, ¿qué ha cambiado? Créanme que no ha cambiado mucho. Prácticamente no ha cambiado nada. El Mesías guerrero que esperaba el pueblo en aquella época, en el discurso del capítulo 14 de Jesús, se convierte en el camino de la cruz y el servicio. El Evangelio es una contracultura. La libertad de Roma
Jesús entonces, en contrario, predica la libertad del pecado y del miedo. Acceso a Dios a través del templo. Jesús predica acceso al Padre a través de una relación personal con el Hijo. El nacionalismo judío de la época, Jesús, en contrario, habla de un reino que no es de este mundo. Vuelvo y repito, se hablaba y se esperaba en el pueblo judío del siglo primero un Mesías guerrero, un libertador. Y Jesús habla del camino de la cruz y el servicio como el camino de la libertad, de la dominación del pecado. Se esperaba la libertad de Roma y Jesús insiste en la libertad del pecado y del miedo. Acceso a Dios a través del templo era lo que pensaba la sociedad judía de aquel día. Y Jesús predica el acceso al Padre a través de una relación personal con Él. Y ese nacionalismo judío, Jesús no lo apoya y en su discurso, por el contrario, habla de un reino que no es de este mundo. Hermano, hoy honestamente quiero que usted y yo reflexionemos qué tipo de comida espiritual estamos recibiendo. ¿Realmente estamos en el sendero que nos va a llevar a la vida eterna? Hazte una pregunta seria. ¿Cuánto tiempo llevas tú asistiendo a tu iglesia? Años. ¿Y cuánta transformación ha obrado Dios en ti a través del discurso que has escuchado en tu iglesia? Cuando Dios habla, las piedras callan, el universo tiembla. Nadie que está delante de Dios sale igual a como entró. Moisés se presentó a recibir en el monte Sinaí los mandamientos de la ley escritos en piedra, y cuando descendía del monte su rostro brillaba y resplandecía de tal manera que el pueblo tenía que cubrirse para, para evitar el resplandor en sus ojos. Aquella mujer que la estaban persiguiendo para lapidarla se encontró con Jesús y nunca volvió a ser la misma. Pablo iba en un caballo camino a Damasco a asesinar los cristianos de Damasco porque era un fiel defensor de la tradición judía. Jesús lo bajó del caballo con un relámpago y le preguntó: Pablo, ¿por qué me persigues? Y nunca volvió a ser el mismo. Pedro, Juan y algunos discípulos estaban pescando. Eran hombres burdos. Jesús les dijo: a partir de hoy quiero que sean pescadores de hombres, síganme. Y lo siguieron y nunca más volvieron a ser iguales. Realmente podemos responder hoy a la pregunta: ¿qué ha sido de mí? ¿Cuál ha sido la transformación que Dios ha operado en mí desde que lo conocí? Y en ese proceso de transformación, ¿en qué porcentaje ha influido el discurso de la iglesia? ¿O esa transformación que yo tengo simplemente es producto de imperativos morales? Hay mucho que considerar en este momento. Oremos. Padre, gracias porque tu palabra nos interpela, porque este mensaje determinante que nos confronta remueve nuestras entrañas y las bases mismas sobre las cuales hemos estado edificando nuestra casa. Hoy más que nunca necesitamos decirte: muéstranos al Padre. Permite que podamos comprender la necesidad de dejar de llamarnos denominacionalmente cristianos y empezar a abrazar la realidad de ser tus hijos y adquirir esa nueva naturaleza para bien de este mundo, para gloria de tu nombre. Amén y amén. Mañana continuamos, 7 de la mañana. Dios les bendiga. Un abrazo. Buen día para todos.
Bendiciones. Que estén muy bien. Gracias por su tiempo.